En la sesión anterior de los webinarios abordamos también la prueba de uso, pero lo hicimos con un enfoque un poco más general. Y en este webinario el enfoque que pretendemos darle es un poco más eh, relativo a la documentación, a cómo presentarla, a qué errores suelen ser más frecuentes y sobre todo pues un poco esa categoría general de buenas prácticas para que finalmente del análisis de esa prueba por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas se acabe determinando que hay un uso efectivo del signo o de los signos prioritarios. Pues bien, para ello nos vamos a centrar en dos puntos que son la finalidad de esa prueba de uso y el procedimiento de registro con prueba de uso, que es cierto que son dos puntos un poco más generales, pero que nos van a dar ese contexto para pasar al punto un poco más grosso, que es el relativo a la presentación de la documentación. El último punto será uno relativo a una especie de sugerencias y estrategias que les pueden ayudar a la hora de preparar esa documentación acreditativa del uso. Pues bien, en cuanto a la finalidad de la prueba de uso, debemos partir de que el sistema marcario y ese derecho de exclusiva que se le da al titular de ese signo distintivo tiene como contrapartida que ese signo tenga un uso real y efectivo en el mercado. En caso contrario, ese derecho de exclusiva que le estamos otorgando derivaría en un monopolio injustificado que impediría el acceso al registro de nuevos signos. Por tanto, para el solicitante sí que va a constituir un medio de defensa que le va a permitir no solo alegar esa falta de riesgo de confusiones, inexistencia de similitudes entre los signos, sino también le va a permitir que ese signo prioritario que formula oposición deje de tener efectos en el seno del procedimiento porque precisamente no ha probado una presencia real en el mercado. Para el oponente implica una carga en el sentido de que tiene que estar utilizando el signo en el mercado, además tiene que ir recopilando pruebas que le permitan probar ese uso y la consecuencia en caso de que o no lo pruebe o que no presente prueba es efectivamente la desestimación de la oposición. Y de ahí vemos un poco la importancia de presentar correctamente esta prueba de uso. En cuanto al procedimiento y para que tengamos un poco un esquema general, comentarles simplemente que hasta el momento de la contestación al suspenso de fondo el procedimiento se mantiene inalterado. Y es en esa contestación al suspenso cuando si efectivamente se formula la petición de prueba de uso porque alguno de los signos ya está sujeto a esa prueba de uso por haber transcurrido 5 años desde el registro firme al momento de la solicitud del signo que se está impugnando, entonces es cuando empieza una serie de posibilidades o de resultados que va a depender en última instancia de si se aporta prueba de uso o no y de si, a pesar de haber aportado, se consigue probar ese uso o no. De tal forma que podemos tener en cuenta dos resultados como regla general. El primero, si se aporta prueba de uso y se prueba efectivamente el uso, pasaríamos a analizar el riesgo de confusión, pero en caso de que no se aporte prueba de uso o que a pesar de haber aportado no se consiga probar el uso, pasaríamos a desestimar la oposición y conceder el signo que se está solicitando en caso de que no haya otros impedimentos legales. Esto es un poco el procedimiento a grandes rasgos. Una de las cuestiones importantes que debemos tener en cuenta es la formulación de la petición de prueba de uso. Y esto que parece un enfoque mucho más hacia el solicitante, verán ustedes un poco más adelante que tiene muchísimas consecuencias en el procedimiento y también en cómo presentar finalmente esa prueba de uso. Debemos tener en cuenta que para que se pueda formular la petición de prueba de uso, al momento de solicitud del signo que se está impugnando, los signos oponentes o el signo oponente ya debe de llevar más de 5 años registrado y ese registro debe ser firme. Partiendo de esa premisa, esa petición de prueba de uso puede ser total o parcial, es decir, será total cuando se formule sobre todos los signos, todas las clases y todos los productos o servicios en los que se base la oposición. Y será parcial en aquellas situaciones donde la petición se limite a algunos signos, algunas clases o bien a algunos productos o servicios en base a los cuales se basa la oposición. Una cuestión importante que les detallo debajo es que la petición de prueba de uso
en ninguno de los casos podrá formularse sobre productos o servicios que los signos prioritarios cuentan con el registro y con la protección, pero no basan su oposición en los mismos, ¿vale? Eso es una cuestión importante porque si efectivamente se hace así, lo que vamos a recibir es una notificación de defectos, ¿vale? También recibiremos una notificación de defectos por no cumplir con los requisitos formales de esta petición de prueba de uso en aquellos casos donde esa petición se formule sobre productos o servicios del signo solicitado, pero no del signo oponente. Y esto en muchas ocasiones ocurre, es uno de los errores que se dan con mayor frecuencia. En esos casos, cuando la oficina detecte estos errores, se dará traslado de esos defectos para que el solicitante de la petición de prueba de uso pueda subsanarlo. En esos casos, si se subsana, daremos traslado del requerimiento de prueba de uso y en caso de que no se subsane, directamente daremos por desistido esa petición de prueba de uso y pasaremos a resolver, ¿vale? Con lo cual, importante esta formulación. ¿Y por qué les decía que repercute en el procedimiento? Cuando formulamos una petición de prueba de uso sobre la totalidad de los signos, productos, servicios o clases, no es tan evidente porque si se aporta la prueba y se considera por parte de la oficina que se prueba la totalidad de los productos, servicios y signos que están sujetos a prueba de uso, pasaremos a analizar ese riesgo de confusión. En caso de que únicamente se consiga probar una parte de los productos, servicios o de alguna de las clases o de alguno de los signos, pasaremos a analizar el riesgo de confusión respecto de los mismos y el resultado en caso de que no se, a pesar de haber aportado prueba de uso y no se pruebe el uso efectivo o no se aporte prueba, el resultado será el mismo y es que no se tendrá en cuenta esa oposición. Y aquí es donde se van a ver un poquito más las diferencias, porque en caso de que esa petición de prueba de uso sea parcial, debemos tener en cuenta que si el oponente consigue probar el uso respecto de lo que efectivamente se está solicitando la prueba de uso, la oficina pasará a analizar la parte que queda aprobada, pero también aquella parte, aquellos signos, clases o productos o servicios sobre los que no se está formulando petición de prueba de uso. En caso de que sea parcial la prueba del oponente, el resultado sería exactamente el mismo. Pero aquí es donde debemos tener en cuenta un poco la diferencia. En caso de que no se pruebe o no se aporte prueba y esa petición de uso es parcial, la oficina todavía pasará a analizar el riesgo de confusión respecto de aquellos productos, servicios, clases o signos respecto de los cuales no se ha formulado petición de prueba de uso. Con lo cual, aquí llegamos a una primera conclusión, y es que si la petición de prueba de uso es parcial, está muy limitada, debemos considerar que aunque no presente prueba de uso o aunque no consiga probarlo, todavía me queda una baza y es que si tengo todavía otros productos o servicios u otros signos sobre los que no se ha formulado la prueba de uso, todavía se va a analizar el riesgo de confusión, ¿vale? Esto va a ocurrir también en aquellos casos donde, además de signos que sí están sujetos a prueba de uso y se les pide la prueba de uso total, tengamos signos que están en plazo de gracia, es decir, sobre aquellos sobre los que todavía no han transcurrido esos 5 años de registro firme. Con lo cual, esto es un poco la primera estrategia o la primera sugerencia. Tener en cuenta o considerar con especial detalle sobre qué se formula la petición de prueba de uso. Habrá casos donde realmente no tenga especial sentido presentar prueba de uso, porque si tengo otros signos sobre los que ya se va a analizar el riesgo de confusión, otras clases u otros productos o servicios, pues quizás puedo centrar mi foco en defender que no hay riesgo de confusión, pero no en aportar una prueba de uso que no me va a llevar a un resultado distinto en el procedimiento, ¿vale? Por eso esta es la primera estrategia que ustedes deben tener en cuenta y de ahí la importancia de analizar correctamente el alcance de la petición de prueba de uso. Centrándonos ya en la parte de la documentación acreditativa del uso, debemos tener en cuenta algunas cuestiones que las he enfocado bajo un paraguas que llamo principios básicos. Y es que muchas veces no tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, pero que son especialmente relevantes en el procedimiento. La primera de ellas es el plazo para aportar esta prueba de uso. Tenemos un mes y este plazo no es ampliable, salvo un caso que está especialmente tasado y es aquel en el que el oponente reside fuera de España.
En esos casos podremos ampliar 15 días naturales. Esa petición de ampliación en cualquiera de los casos tiene que tener lugar dentro del plazo para presentar la prueba de uso, ¿vale? Con lo cual tenemos que jugar un poco con los tiempos y valorar si efectivamente nos aplica esta excepción a la regla general del plazo de un mes. La presentación o la prueba como tal debe estar en castellano. En muchísimas ocasiones nos prueban, o sea, nos presentan la prueba en un idioma distinto, pero no nos presentan la traducción y esperan a que la oficina requiera esa traducción. El artículo 21 bis 5 es bastante claro al establecer que esa traducción tiene que presentarse al mismo tiempo cuando la prueba se presente en un idioma distinto. Nosotros en esos casos no notificamos defectos y en caso de que la prueba no esté redactada en castellano, no será tenida en cuenta. Un punto importante también aquí es que no requerimos una traducción de la totalidad del documento, sino únicamente de aquellas partes que sean relevantes para probar el uso efectivo, ¿vale? Por ejemplo, pues en el caso, si es una declaración jurada, pues en esos casos sí sería la totalidad del documento o la aparición en prensa, pero en otros casos, por ejemplo, la distribución a través de páginas web de un producto no va a requerir la traducción de esa página web porque únicamente lo que hace es distribuir el producto o ponerlo a disposición para la adquisición de los consumidores, con lo cual debemos estar un poco al tipo de documento y qué es relevante en ese caso. Otra cuestión también importante es la relativa a la confidencialidad. Aquí debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es que tiene que haber una solicitud expresa por parte del oponente. La segunda es que en muchísimas ocasiones se tiende a solicitar la confidencialidad cuando realmente no es necesario. Simplemente con omitir esos datos que sean un poquito más sensibles o que no queremos que el competidor conozca o que no salgan en consulta pública va a ser más que suficiente. Em, Tened en cuenta también que el solicitante va a recibir la totalidad de la documentación, con lo cual en muchas ocasiones pensamos que con una confidencialidad cubrimos todos esos datos, por así llamarlos, sensibles, cuando no es la realidad. Y también una tendencia que vemos mucho es la solicitud de la confidencialidad para la totalidad de la prueba. Debemos tener en cuenta que la naturaleza de algunos documentos impide que deban ser tratados de forma confidencial, precisamente porque son de acceso público, bien sea, y les pongo algunos casos, porque son capturas de páginas web o extractos de redes sociales o extractos en prensa, son documentos que per se tienen una naturaleza pública. Entonces, solicitar la confidencialidad a efectos de consulta pública, para nosotros como oficina, pues carece de cierto sentido, ¿no? Entonces, nosotros en esos casos indicamos en la resolución qué parte de la documentación se considera que no es confidencial, pero sí extractamos un poco aquellos documentos que pues, por su naturaleza no podrían llegar a ser confidenciales. Un aspecto que adquiere especial relevancia también es la estructura de la prueba. El artículo 63 y el 64 vienen a establecer que la documentación tiene que estar separada por anexos y tienen que estar numerados. Uno de los defectos que notificamos con muchísima frecuencia y que alarga muchísimo el procedimiento y que inclusive puede derivar en el resultado de entender que no se ha aportado prueba son aquellos casos donde no se aporta un índice, la prueba está desordenada, no se indica el inicio de cada uno de los documentos. Tengan en cuenta que al final la oficina tiene que analizar esta prueba y tiene que llegar a determinadas conclusiones. El solicitante también tiene que tener la capacidad de rebatir esa prueba, con lo cual, cuanto más estructurada y más fácil sea de estudiar y de analizar, pues más fácil también para ustedes obtener una resolución coherente con la prueba que han presentado. En caso de que no contemos con un índice o esos documentos no estén numerados, podremos requerir. ¿Cuándo no vamos a requerir? Pues cuando entendamos que a pesar de no contar con un índice o con no indicar el inicio de cada uno de los documentos, esa prueba es clara porque por la naturaleza del documento se ve claramente que una parte se refiere a facturas y que la otra puede ser pues, un catálogo. ¿Vale? Entonces, tenemos una facultad para requerir, pero no lo haremos en todo caso. Em, este artículo 63-64 nos establece también la posibilidad de remitirnos a la prueba de uso que ya hayamos presentado en el trámite de oposición, siempre y cuando cumpla también esta estructura y formato que venimos a establecer. Piensen ustedes en aquellos casos donde la oposición ya incluye una prueba de renombre o incluye una prueba relativa
a la distintividad adquirida por el uso. Esa prueba puede contener muchísima información que también se puede utilizar a posteriori, siempre y cuando se incluya en el índice y se haga esa remisión expresa. Una vez que tenemos en cuenta un poco estos principios básicos, debemos considerar qué tenemos que probar. Y aquí es donde entran en juego esos 4 factores. Debemos tener en mente que deben probarse los 4. No podemos probar, el lugar sin probar el alcance. No podemos pasar a analizar la naturaleza si entendemos que todas las pruebas no están fechadas dentro del periodo pertinente. Entonces, como les decía, tenemos 4 factores y les doy unas pequeñas pinceladas, ¿vale? En primer lugar, la marca, o sea, la prueba deberá permitir concluir que la marca ha sido utilizada en el territorio para el que goza de protección. Y aquí debemos tener en cuenta que si es una marca española, deberá probar el territorio español. Si es una marca de la Unión Europea, deberá probar la Unión Europea. Hay determinadas particularidades, por ejemplo, el Tribunal de la Unión Europea ha establecido que ese uso para un único Estado miembro o en una zona muy localizada puede llegar a ser suficiente. Y veremos más adelante también que hay que hacer una evaluación del conjunto de la prueba, con lo cual, si el resto de factores están probados y el lugar está muy localizado, todavía podría considerarse válido. En cuanto al tiempo, pues importante también considerar que las pruebas estén fechadas, que tengan una fecha y dentro de que tengan una fecha estén dentro del periodo de esos 5 años anteriores a la fecha en la que se solicita el signo impugnado. Una de las cuestiones que solemos ver muchísimo es una cantidad de prueba en la que se intenta hacer referencia a todos los meses de todos los años de ese periodo de 5 años. Nosotros insistimos en que no es necesario, ¿vale? Con que veamos que hay un uso continuado en esos 5 años, para nosotros es más que suficiente. En cuanto al alcance, el alcance es una especie de factor que tiene un conglomerado de varias cuestiones. Eh, Del análisis de la prueba, la oficina tiene que llegar a concluir que la marca o el signo distintivo se está utilizando para indicar o para garantizar la identidad del origen de esos productos o servicios, ¿vale? Esto ya viene establecido también por la jurisprudencia. Cuando valoramos el alcance, nunca, o sea, no tenemos en cuenta en realidad el éxito de esa marca en el mercado, un gran alcance, una gran cantidad de venta, sino que tenemos en cuenta las características del mercado de esos productos y de esos servicios, la intensidad y frecuencia en el uso y, como justo indicamos un poquito más abajo, un uso un poquito más particular puede verse o puede llegar a considerarse suficiente siempre y cuando sea extensivo o se mantenga en el tiempo. Habrá de estar un poco a la prueba aportada. Como les decía, también ese es el último punto, no tiene que ser cuantitativamente significativo. Debemos tener en cuenta que hay mercados muy especiales para determinados productos que no se adquieren constantemente, bien sea por el valor del mismo o por la naturaleza en sí misma del producto o del servicio. Entonces, habrá de valorarse también ese tipo de particularidades. En cuanto a la naturaleza, debemos enfocar la prueba siempre a poder demostrar que se está utilizando a título de marca. Y hemos tenido algunos casos también donde la marca o el signo distintivo se utiliza de forma descriptiva. Les rescataría algunos casos para que puedan también analizarlo. Son casos bastante particulares, yo creo que hasta el momento hemos tenido más o menos 2. No son muchos, pero ese a título de marca es importante. Deberá utilizarse para esos productos o servicios. Y aquí corremos varios riesgos. La primera es que si dentro de una categoría general probamos únicamente una parte, diremos que únicamente está aprobada esa parte. Si tenemos una clase registrada, nos solicita la prueba de uso sobre la misma y acabamos probando productos o servicios totalmente distintos, la oposición se desestimará porque se entiende que no se prueba la naturaleza. Otro aspecto importante es que en la prueba se vea que el signo está siendo utilizado tal y como consta registrado o de una forma que, si bien difiere de cómo está registrado, no altera el carácter distintivo. Y les dejo la referencia a un documento que nosotros siempre tenemos sobre la mesa y es el programa de Convergencia 8. Otro punto importante es que ese uso no tenga lugar a efectos internos en el ámbito de la empresa. Y de esto también hemos tenido algún caso que se venía utilizando en la intranet de la empresa, pues, para las comunicaciones entre los propios empleados, y también hemos determinado que no se cumplía ese uso hacia afuera que se requiere para cumplir con este factor de la naturaleza.
Con lo cual, llegados hasta este punto, una vez que ya sabemos qué tenemos que probar, pasamos a cómo voy a probarlo. Pues aquí tenemos, bueno, el artículo 21 bis 4 nos da una lista de determinados documentos que nos pueden permitir probar esos factores. Se refiere a facturas, catálogos, listas de precios, anuncios y unos cuantos más. Aquí es importante también que tengan ustedes en cuenta que no es admisible aportar muestras físicas, el producto en sí mismo, sino que lo que tendrá que hacerse es una fotografía del producto en sí mismo o de la etiqueta y aportarlo como prueba documental. Les insisto también en que ese artículo no establece una lista limitada o una lista exhaustiva, sino que podemos atender a cualquier otro tipo de prueba que nos permita demostrar la presencia real y el uso real y efectivo del signo en el mercado. Ahí les dejo también algunos ejemplos, pero insisto en que la prueba no tiene por qué limitarse a los mismos. Medios de prueba y el valor probatorio de los mismos. Aquí tenemos que ir desgranando un poquito. Nosotros cuando valoramos la prueba, partimos de la prueba que nos está aportando y nos preguntamos ciertas cosas porque necesitamos obtener la información relevante de cada uno de esos factores para determinar si finalmente está aprobado. Entonces, el tipo de prueba que más nos suelen presentar son los que les dejo en la parte derecha. Sobre todo contamos con facturas, catálogos, esos documentos contables, la presencia en ferias, los premios que se han obtenido, la presencia en redes sociales, en prensa y sobre todo pues también fotos del producto, cómo se está utilizando. Entonces nosotros cuando tenemos esta documentación sobre la mesa, siempre nos preguntamos si hay una fecha cierta, ese factor tiempo, qué periodo está cubierto, si se refiere a esos 5 años, si hay una fecha de producción o de caducidad, esto sea sobre todo de los productos de consumo. Para analizar el factor lugar, siempre nos preguntamos si, por ejemplo, en el caso de las facturas, pues tenemos una dirección de destino, si hay una lista de comercios o de distribuidores en esa página web, en ese catálogo, en esas ferias que hayan podido estar, a quién dirigirse, el idioma de la prueba que se está presentando, de esos anuncios, de la presencia en prensa o en redes sociales y también el alcance de la circulación, bien sea en el ámbito de la prensa o bien sea en el ámbito de esas ferias o exhibiciones, del alcance a nivel internacional o meramente local. Cuando analizamos los factores alcance y naturaleza, en realidad son dos factores que prácticamente vienen un poco de la mano. El tipo de prueba, insisto, viene a ser prácticamente la misma, pero nosotros ya nos preguntamos si la prueba nos permite apreciar la marca, o sea, se ve y hay una referencia clara al signo prioritario, a qué productos y servicios se refiere. Y debajo les hago una referencia a qué se está probando realmente y las subcategorías de las que podríamos dividir, por así decirlo, esos productos o servicios. ¿Qué cantidad o qué unidades de producto o de ese servicio, cuántas veces se ha prestado el servicio? Si realmente ha llegado a los consumidores, el alcance, pues, por ejemplo, de esas exhibiciones, el idioma de la prueba también lo tenemos en cuenta en este punto y si realmente se está utilizando tal y como consta registrado. Una mención bastante rápida es la relativa a la prueba online. Tenemos muchísima prueba sobre el uso de esos signos en Internet y solemos detectar errores que se cometen con muchísima frecuencia y es que en muchas ocasiones nos ponen el hipervínculo o el enlace directo a esa página web, pero no hay una captura de pantalla. Ahí también les hago referencia al programa de convergencia 12, que nos viene a establecer que es necesario presentar el hipervínculo o em, la dirección web junto con esa captura de pantalla porque nos va a permitir determinar el contenido en este momento. Páginas web editables y no editables. Aquí entra la famosa Wikipedia que lo solemos ver muchísimo. En estos casos nosotros le damos bueno, tiene una mayor fiabilidad todas esas páginas que no son editables, precisamente porque esa información puede variar y en el momento en el que la has presentado y el momento en el que la analizamos nosotros, ese contenido puede haber variado. También plataformas de venta nos suelen indicar muchas veces que el producto está a disposición del consumidor, pero es necesario presentar una prueba adicional que nos permita ver cuántas unidades de producto han llegado al consumidor, cuántas unidades se han vendido, qué cantidad de personas han entrado a ver ese anuncio, se han interesado por el producto. Esas reviews que puede haber nos dan un dato especialmente relevante, con lo cual muchas veces el
el producto está a disposición, está a la venta, no es suficiente. Y luego la presencia en redes sociales, también vemos mucho que nos mandan pues, capturas de la presencia en red social, pero no nos ponen el número de seguidores, no tenemos una fecha, no tenemos una imagen del producto con la marca. Entonces, que tengamos en cuenta también que no basta con la presencia en redes sociales, sino que tiene que haber un nivel de detalle o de dato que va mucho más allá de esa mera presencia, ¿vale? Debajo les indico un poquito el valor probatorio y es que no nos va a valer en ningún caso que el CEO de la empresa indique que está vendiendo los productos, que están en el mercado y que tiene una presencia real, ¿vale? Las declaraciones juradas es cierto que tienen un menor valor si no se complementan con otras pruebas y debajo les dejo un poquito pues que otras declaraciones de expertos o de cámaras de comercio pues pueden ser especialmente relevantes si también contienen datos sobre unidades vendidas, presencia en el mercado, número de consumidores, siempre que vengan con datos que nos permitan concluir o entender probado alguno de los factores. Cuestiones que debemos considerar. Tenemos un documento que de verdad es muy extenso, es maravilloso y nos da unas pautas de cómo presentar la prueba de uso, cómo estructurarla. Y es cierto que de manera expresa se refiere a recursos y, y bueno, un poco el tratamiento confidencial de esa prueba, pero también viene a aplicarse a la prueba relativa al renombre, a aquellos casos donde se ha adquirido carácter distintivo con el uso y nosotros también lo venimos a aplicar a la prueba de uso, con lo cual es un documento que les recomiendo muchísimo que lo tengan siempre sobre la mesa. Como les decía, debemos tener en cuenta también que el análisis de la prueba se hace de forma global, de tal forma que si uno de los factores queda un poquito, tiene menos cantidad de prueba que permita concluir que efectivamente ese factor está probado, se puede ver contrarrestado con el resto de factores, con lo cual estamos un poco a ese análisis de conjunto de la prueba presentada. Y luego unas preguntas frecuentes que nos suelen plantear es si vamos a tener en cuenta todas las pruebas, inclusive si están fechadas antes o después de ese periodo relevante. Pues bien, para nosotros es fundamental que estén dentro del periodo relevante, pero si están fechadas un poco antes nos permite entender el histórico de ese signo en el mercado y si tiene una fecha un poquito después, pues nos va a permitir entender la presencia actual del signo, pero sí que estaremos un poco al conjunto. Es totalmente necesario que la prueba esté dentro de ese periodo de 5 años, pero si nos remitimos al periodo anterior o posterior, no habría ningún problema. Si el uso tiene lugar por un tercero, ¿lo tendríamos en cuenta o no? Pues a priori sí. A priori sí, porque entendemos que en la medida en que ese tercero puede presentar la prueba es porque efectivamente el signo se está utilizando. Se entiende a priori también que ese tercero está autorizado, ¿vale? Otro de los puntos también que nos suelen preguntar es si al final, bueno, yo únicamente produzco, pero tengo un tercero a nivel mayorista o minorista que es el que distribuye el producto. Entonces, bueno, aunque yo únicamente lo produzca, ¿se considera válido? Pues efectivamente se consideraría válido, aunque las facturas se emitan a un único distribuidor, sea mayorista o sea minorista. Tendríamos perfectamente válido. Y luego, la actividad promocional, esas inversiones en publicidad. Normalmente la inversión en publicidad y en anuncios alcanzar una cuota de mercado que finalmente lo adquiera. Insisto, aquí en general entenderíamos que sí. De la falta de uso, aquí es un momento, no sé si habremos tenido unos 4 o 5 notas hasta el momento, quizás han fallado. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos, responde al oponente decir, no he podido utilizarlo porque han concurrido estas causas, en estas circunstancias. No siempre esa causa que se alegue vamos a entender que es válida. Primero porque tiene que haber una relación directa con la marca y no con el empresario. Muchas veces nos alegan pues, que el empresario ha tenido determinadas dificultades, pero puede darse que esas circunstancias sean generales en cuanto al mercado, pero no se pone de manifiesto que no se ha podido poner el producto o servicio en el mercado portador de esta marca. Se hace referencia a causas muy generales, con lo cual, en caso de que nos encontremos en esta situación, es importante poner el foco en que ese producto o servicio con esa marca no ha podido llegar al mercado por un motivo y que de verdad tiene relación directa con la marca, no con la circunstancia del empresario. Tienen que ser siempre factores independientes de la voluntad del titular, es decir, que siempre se ha hecho un esfuerzo importante para llegar al mercado, pero por cuestiones que se escapan a la voluntad del empresario, pues no ha podido hacerlo. Por ejemplo, el caso de las restricciones a la importación sería un caso
bastante particular y que nos permitiría justificar esa falta de uso, ¿vale? En la parte derecha le dejo algunos casos que ya hemos tenido y que no hemos considerado como causa justificativa de la falta de uso, ¿vale? Con lo cual, es un caso, insisto, bastante particular que no se suele dar y que en caso de que nos encontremos ahí, pues intentar justificarlo con toda la documentación que tengamos. Sugerencias y estrategias. Aquí viene un poco la síntesis o el resumen de qué debemos tener en cuenta y qué debemos considerar. La primera de las cuestiones, y por eso yo insistía mucho en cómo se ha formulado la petición de prueba de uso, porque debemos considerar sobre qué se ha formulado, porque determina en última instancia qué se debe probar. Como les decía, también es importante valorar esa estrategia. Si me interesa en este momento aportar prueba de uso o con todo lo demás que tengo, se va a entrar a analizar riesgo de confusión y pues me centro un poco en defender que no hay riesgo de confusión, ¿no? Por parte de nosotros como oficina y del solicitante, estructurar correctamente la prueba. Esto nos va a permitir también reducir plazos, además de facilitar el estudio, porque nos vamos a ahorrar esa notificación de defectos y nos vamos a asegurar de que todo va mucho más rápido, mucho más fluido y de que el análisis de la misma es el que ustedes también esperan. Importante también, de entre toda la prueba que se aporta, remarcar los datos relevantes, dónde aparece la marca, dónde aparece el producto o servicio, dónde aparece la cantidad vendida. Todo lo que nos puedan remarcar y destacar como información relevante para nosotros nos facilita muchísimo el análisis, con lo cual esa parte adquiere especial relevancia, pero también si ha habido alguna particularidad en el caso, como bien sea relativo a la naturaleza del producto, pues que a lo mejor tiene menos unidades vendidas, pero que por el precio del mismo es algo coherente, también señálenlo. Para nosotros nos va a ayudar muchísimo en ese análisis. Importante también, y esto es un error que vemos muchísimo, no es necesario presentar muchísima prueba, sino que la prueba se centre en los datos y en la información relevante que nosotros como oficina necesitamos para entender probados los factores. Como les decía también y se veía en las tablas, con un mismo documento podemos probar muchísimos factores. Simplemente hay que poner el foco y destacar la información que nosotros como oficina tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y por último, y eso es un error que también se comete mucho, en ocasiones vemos fotos, nos dicen que el signo está en el mercado, que las pruebas se remiten, que se ve claramente, pero no nos basta con una alegación, con una declaración de que el signo se está utilizando, sino que realmente debemos tenerlo claro y analizarlo respecto de cada uno de esos factores, con lo cual no se limiten a decir que efectivamente está siendo utilizado, sino que básenlo en los factores y en datos concretos que permitan llegar a concluirlo. Y con esto concluiría un poco la presentación